buenas tardes, gracias por acompañarnos en una edición más de Política 2.0, el espacio informativo de análisis de lo que sucede en nuestro estado y en nuestro país. Esta tarde, déjeme comentarle que tenemos varios temas que comentar, que reflexionar con usted. Uno de ellos, bueno, pues es el tema de las fugas de los reos en Piedras Negras, Coahuila. Tenemos yo creo que un recuento de cuánta gente ha muerto en el país. Unos son 85,000, otros más de 90, pero entre los que destacan son los legisladores priistas ultimados en los últimos días. Ya suman tres legisladores y esto va para largo. Antes que nada quiero compartir con ustedes la presencia de mis compañeros Wendy Bautista Morales y Miguel Ángel Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes Miguel, licenciado Víctor. Buenas tardes a todos. Y bueno, yo creo que es importante el ubicar qué es lo que está pasando, al final de este sexenio, Miguel, Wendy. Las cosas no están funcionando como quisiera el presidente Felipe Calderón. Se empiezan a descomponer de nueva cuenta, como que es la despedida de los cárteles, de los grupos criminales a Felipe Calderón, ¿no? Le están dando una buena despedida, ¿no? Un elemento que destaca, y ya tiene varios meses el conflicto localizado en el Golfo, particularmente, que es donde está la mayor reacción, y esa se recrudece con la detención del presunto jefe del cártel del Golfo, del COS, y sí verdaderamente sí es complicado y refleja también lo perdido de la estrategia de Felipe Calderón en el tema del crimen organizado, porque lo mismo el domingo nos amanecimos con los 17 cuerpos descuartizados en Jalisco, con límites de Michoacán, y bueno, el tema de Tamaulipas, que es verdaderamente dramático, y Nuevo León, que se lo ha llevado entre las patas, ¿no? El último informe se habla de 100,000 muertos ya, de acuerdo a datos registrados. Ajá. En 5 años. En 5 años. Yo creo que es una crisis que se da siempre, ¿no? En términos de los sexenios, que esta vez no es la excepción. Y bueno, si hacemos un recuento de todo lo que ha sucedido en el periodo de Felipe Calderón, bueno, con su estrategia pues muy cuestionada por todos los sectores dentro y fuera del país, pues entonces yo creo que así se tenía que despedir, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada nuevo. Yo creo que los cárteles empiezan a reaccionar, pero también a medir, ¿no? A un nuevo gobierno que está por iniciar. Empiezan a cometer actos tan cruentos y sangrientos como los que hemos visto en estos últimos días, pero sí destacaría algo que aunque no es nuevo, sí sube el nivel de presión, pues con la ejecución también de legisladores, ¿no? Que un ex legislador por el Partido Acción Nacional de Nuevo León, y uno de Sonora y otro del Estado de México, donde bueno, ellos desafortunadamente fueron ejecutados. Y pues bueno, esto es una mala señal de cómo termina, pero también cómo podría empezar un nuevo gobierno, un nuevo régimen, y están, como se dice vulgarmente, están empezando a medir su fuerza, están empezando a cometer actos de este tipo, primero derivado de una reacción que se da por la aprehensión de este capo, el COS, pero también a partir de ello veo que van a empezar ellos a medir su territorio, a cometer actos de este tipo, porque bueno, el hecho ya de hablar de servidores de encargos de elección popular, pues sí sube la intensidad en la presión. Sí, yo creo que se esperaba se especulaba desde el principio de este año que, como una estrategia de reposicionamiento sobre la eficacia
del PRI en los sexenios que dominó, 74 años casi. Se esperaba que la violencia se incrementara de manera deliberada en el primer semestre del año y después de las votaciones empezar a bajar como un mensaje de que los maleantes estaban a favor de que regresara el PRI, porque ellos sí saben administrar los conflictos, ¿sí? Los números nos dicen que no es verdad, que como en las campañas se dio, ha habido muchos muertos en los gobiernos de los estados administrados por el Partido Revolucionario Institucional. 80% nada más, de acuerdo a estadísticas. A estadísticas. Del 80% de los muertos en este sexenio se dan en gobiernos administrados por el Partido Revolucionario Institucional. Se esperaba que después de las elecciones bajara la violencia. Bueno, no solamente no ha bajado, sino que hoy, como lo señala Wendy, la violencia se extiende, ¿sí?, a legisladores del Partido Revolucionario Institucional, legisladores electos, legisladores federales, legisladores que participaron en la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Lo cual nos indica que la especulación o la proyección de que el crimen organizado iba a estar contento con la llegada del PRI, pues no se da, por esto que es grave, ¿no? Pero a mí me parece que hay factores que están detonando eso y hay una parte positiva, ¿no? Y hay que decirlo así, aunque el resultado final sí sea dramático, más de 100,000 muertos. El hecho de la detención de varios capos, o sea, a mí se me hace que quizás el gobierno por su problema de comunicación política no ha ido dimensionando el impacto, pero el hecho de confirmarse el haber descabezado al cártel del Golfo, o sea, sí tiene hasta cierta forma cierto mérito, pues, porque así como eso se han venido desmontando regionalmente a varios liderazgos, lo mismo del Chapo, el año pasado, acuérdate que le pegaron muy fuerte al cártel de Sinaloa, ahora es el cártel del Golfo. El problema es la estrategia. Bueno, y al cártel de Sinaloa no detuvieron a la esposa. A la esposa y bueno, y al operador, hace algunas semanas al operador económico del Chapo. Dice, a mí me parece, pero ¿cuál es la diferencia? Entra la Marina, o sea, la Marina sí hace trabajo de inteligencia. Quien ha venido dando los golpes ha sido la Marina y no el Ejército. Aquí el problema es que la estrategia tiene que tener algún operativo de protección a la sociedad y es donde ellos ahí no le están entrando, pues, porque la respuesta de lo del COS son colgados en Nuevo León, descuartizados en el Bajío, en Guadalajara, muertos en Tamaulipas, en La Laguna. Es decir, ellos responden pues de manera evidente, pero no hay una capacidad de contención pues de parte de las autoridades. Aparte, críticos que en seguridad siempre han dicho que uno de los méritos que siempre ven del gobierno es la captura de los capos cuando ellos en su extrema y bien organizada estructura, ellos luego toman el lugar, ¿no? O sea, no hay en los hechos un sometimiento que se dé a todo el grupo. Si bien los debilitan momentáneamente, los lugares se sustituyen inmediatamente. Si son 22 de los más fuertes capos que han detenido de 30, estaríamos hablando de que este sexenio cierra casi con los 30 que tenían al inicio, pero están sustituidos. O sea, vamos, tal vez mediáticamente se debilitan los cárteles, las organizaciones, pero dentro de estructura luego como que crece, se reproduce, ¿no? A eso es lo que yo iba. O sea, ciertamente han caído peces gordos del narcotráfico, ¿sí? Pero todos sabemos que para poder sostener una guerra de alta intensidad como la que se ha vivido en México en los últimos 5 años, entre una institución informal, organizada, como es el crimen organizado, informal organizada, ¿sí? Porque tienen estructura territorial y equipo y otras instituciones del Estado legalmente constituidas, para poder sostener esta guerra de iguales, en donde yo observo que mediáticamente el perdedor es el Estado mexicano, ¿sí? Se tiene que contar por fuerza con aliados acá, en el Estado mexicano. ¿Sí? ¿Por qué hoy se siguen peleando de tú a tú con el Estado mexicano? Porque no han logrado desmontar
todo lo que se infiltró a lo largo de los años anteriores, ¿sí? En los gobiernos tanto estatales como municipales como federales. Entonces, no podemos hablar de golpes fuertes, de golpes importantes, sin ver los resultados, ¿no? ¿Sí? Y los resultados, como tú lo señalabas, Miguel, un día aparecen tantos descuartizados acá, legisladores acá, periodistas acá, y de ningunos, en la gran mayoría, hay resultados. ¿Quién los mató? ¿Quién está en la cárcel por estos tales o cuales? Con excepción de lo que sucedió en Nuevo León en la quema de los que estaban divirtiéndose en el casino, que ya hay algunos. Nosotros quisiéramos ver así todos los días, cada semana, que se estén esclareciendo los asesinatos de mucha gente, que a lo mejor la mayoría está relacionada con el mismo crimen organizado, pero hay otra gente que ellos le llaman daños colaterales, que es sociedad civil, niños, adultos, jóvenes, familias completas que no tienen nada que ver y que se les han llevado en esta guerra, ¿no? Así es, a eso me refiero yo en el tema, o sea, hay resultado, el problema es que la estrategia tiene que ser integral, o sea, no puede ser ir nada más sobre las cabezas de los cárteles y descuidar, o sea, el franco. Yo por eso hablaba de un operativo de contención a la sociedad. Y si eso, por si lo que hemos comentado es poco, bueno, lo de ayer en Piedras Negras, o sea, la fuga de 132 reos, o sea, lo cual es, o sea, verdaderamente increíble, o sea, que en penales, o sea, haz de cuenta que abren la puerta y se van, pues, o sea, sin que nadie, no haya ninguna autoridad. Yo después de Alcatraz no he visto. Bueno, y dicho la fuga de Alcatraz no he visto yo. Pero bueno, más cerquitas, tamaño, ¿no? bueno, de ese tamaño, pero más cerquitas donde la ley no es la del Estado la que impera en algunos cerezos, entre ellos el de la Laguna, y inclusive en Durango, ¿verdad? Porque puro suicidio, pues, o sea, pero golpeados, masacrados, o sea, ¿cómo le harán antes de morir? O sea, eso indica que no hay control, pues, de las propias instituciones sobre los centros de rehabilitación. Y lo de ayer sí es para Ripley, ¿no? O sea, 132. Y va a decir AMLO que es un complot contra el movimiento, pero bueno, fueron 132 los que se fugaron, fueron contabilizando hasta llegar a ese. Y haciendo un recuento de las fugas del sexenio son alrededor de 740. O sea, vamos a medirlo entonces. Si el gobierno federal se está midiendo en la captura de 22 capos y contra 740 que se han fugado, el 80% son federales. Del Son fuero federales. federal. ¿Sí? Entonces ellos se van también han estado dentro, ¿no? La no capacidad de los gobiernos estatales que tienen el control de los cerezos, en este caso pues Coahuila tiene, me parece que son 16 cerezos a su control, estaba viendo en la mañana, entonces no lo puede controlar y ellos, los cerezos en el país han venido a jugar un papel importante dentro de esta lucha o de esta estrategia porque ellos son los cárteles, es uno de los signos, ¿no? De inestabilidad. Para la sociedad, Wendy Miguel, sale lo mismo que los delincuentes estén adentro, están afuera. Pues sí, por el tema de operación, no sea... Operan. Siguen operando. Los secuestros. O sea, no solamente no se rehabilitan, sino viven organizados, operando desde adentro, ¿sí? Matando gente. O sea, para nosotros como sociedad no es noticia de que se hayan fugado, porque el daño lo hacen dentro o fuera. No, lo que hace es evidenciar la debilidad del sistema, lo vulnerable del sistema de prevención social en este país. O sea, porque no es posible, pero, o sea, que se agudiza más, perdón, todavía con las fugas, la complicidad de autoridades de los cerezos. Es cierto, es lamentable la muerte de cualquier persona, quizás más de diputados o políticos y de periodistas. Sin embargo, el problema tan complejo del narcotráfico lleva a que también ha estado invadiendo a ese tipo de instituciones, porque es un grito a voces, ¿verdad? Que hay regiones del país donde ellos son los que determinan quiénes van a ser las autoridades. Y a mí me parece que esa parte sí tiene que ser un proceso también de saneamiento. Yo sé que ese es algo de largo plazo, pero alguien tiene que iniciar con ir limpiando las instituciones también de ese tipo de cosas. Sí, sí. Y en este caso, por ejemplo, hay un dato importante de este penal donde se fugaron los 132 reos. Tenía una capacidad de alrededor de 1,200 presos, pero no se cubría, no había sobrecupo, nada más estaban alrededor de 800.